¿En serio? ¿Por qué? ¿Vives en Toluca? No, ya estuve antes. Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. Ay, pues qué cosas, ¿eh? La verdad que aguante. Aquí Los con que sí no aguantan nuestros... son los de Texas, pero favorita. Sí, ¿verdad? Es que fue al sur, Descongeló parece la ser. tubería. Sí, fue al No sur, tienen fue curioso, calefacción. ¿verdad? Sí. Este, yo ando viendo porque ven que me tengo que ir a Arkansas en junio y dije, ay, ojalá que en junio ya no esté yo padeciendo porque yo soy bien friolenta ahorita que estoy, yo vivo por el centro, tienen su casa y la verdad, tengo frío y está el solazo, ¿eh? Y tengo frío, me siento así como que estoy en Navidad y ya pasó Navidad. Pero que, ¿será cierto que se nos va a ir la luz al rato? No sé si les llegó, ya ven que esas cadenas escandalosas, yo ya ni les creo nada. ¿Sí fue ayer? Supuestamente había anuncio, yo vi publicaciones de gente para Guerrero, que creo ayer a las 6 que se iba a desconectar la luz y que no sé qué, pero por las publicaciones que vi después creo que no pasó nada. No, ¿verdad? Son como muy escandalosos. Sí. Pues bueno, chicos, esperemos que no les afecte. Bueno, ustedes tienen clases por la mañana y yo creo que no han tenido mayor problema, ¿no? Más que los problemas que de por sí tenemos. Entonces, pues ya veo que ya están prácticamente todos. Les paso lista al final, aunque ahorita les voy a ir preguntando de cosas que ya hemos visto, este, pues, para que yo vea, ¿no? Que qué tanto nos está quedando claro. Ah, la otra Vane tiene problemas, Adriana, entonces. Ok, Sí, sí me sería parece. la única entonces, por lo pronto. Ok, bueno, déjenles comparto. A ver. Ay, no, esta no era. Me equivoqué. Habíamos quedado, creo que la clase pasada vimos en qué consistía este, esta no es, espérenme, el sistema de clasificación biofarmacéutico, ¿se acuerdan, chicos? Entonces, para ir calentando motores, ¿no? A ver, alguien que me quiera, bueno, no, alguien que me quiera comentar, no, les voy a preguntar hacia las dos. A ver, Yarumi, ¿aquí andas, Yarumi? Sí, profe. Es que quiero que todos tengan participación, entonces es por eso, Yarumi, ¿eh? No por otra situación. Ok. A ver, Yarumi, ¿qué consideraciones teníamos en el sistema de clasificación biofarmacéutica? ¿Qué variables están en la mesa y qué consideraciones llegábamos a tener en términos de nuestro proceso biofarmacéutico? Es lo de la solubilidad Ajá. ¿Y qué y más? la permeabilidad. Así es. Entonces, ¿cómo estaban constituidos esos cuadrantes, Yarumi, que te acuerdes? Como el grupo 1, 2, 3 y 4. Ajá. Y en el grupo 2, por ejemplo, ¿qué características tenían? Baja solubilidad y alta permeabilidad. En el 2, Uh-huh. baja solubilidad y Y alta alta permeabilidad. permeabilidad. Ok. ¿Eso qué nos dice? ¿A ti qué te dice? Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto que por supuesto las agencias regulatorias hacen uso de esta clasificación biofarmacéutica para decir, ok, tienes estas características, entonces preséntame tus análisis in vivo o preséntame tus análisis in vitro? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué te dice esa clasificación? O a ver, vamos con la Especialmente 1. la de
Con la 1, que donde tienes alta solubilidad y alta permeabilidad, ¿no? Ajá. Ahí, ¿qué es lo que tú puedes inferir? Pues que se necesita un volumen menor para que se solubilice todo el fármaco, se podría Necesitas decir. un volumen menor, ok, o sea, recordando esta tablita, ¿no? Ajá. Que los que son de alta solubilidad, pues están en el rango de 1 a 100 mililitros para ser considerados, ¿no? Que no requieren un alto volumen para ser disueltos. Pero en todo este contexto biofarmacéutico, pues en la clasificación 1, ¿qué te dice? La biodisponibilidad, ¿cómo se puede, cómo podemos predecir que va a ser la biodisponibilidad? Eh, Si como pues se bien puede decir comentas, ajá, puede ser alta. claro, exacto, sí, puede ser alta, ¿no? Porque por supuesto, aunque sean formulaciones orales, si estamos diciendo que se solubiliza bien en medio acuoso y aparte de todo es permeable a membranas, pues ahí tenemos una molécula ahí seguramente anfótera, ¿no? Quiero pensar que tiene esta capacidad de poder disolverse y luego de poder permear, ya sea por alguno de los medios de transporte que se convengan, ¿no? Pero ciertamente, a lo mejor nuestro único impedimento sería quién, al menos en las formulaciones orales, ¿cuál sería nuestro impedimento que a lo mejor no nos permitiría tener esa alta biodisponibilidad que esperaríamos, Yaru? Ay, pero bueno, no se me Ata- viene a a- la mente. Tranquila, ¿eh? No quiero que se me pongan nerviosos, ¿eh? Porque sí, ya he hablado con algunos de sus compañeros del otro grupo que se me tensan. No, aquí no se me tense nadie. Ya saben que estamos en confianza. A ver, alguien que sí se acuerde, ¿qué creen que pudiera ser como un factor limitante aún en la clasificación 1 donde pues parece que todo es color de rosa, ¿no, chicos? También podrá ser su afinidad a proteínas. Bueno, su O- afinidad a... Ajá, esa puede ser, ¿eh? Pero hablando de permeabilidad, o sea, ya que permeó y está absorbiéndose, digamos que antes de que llegue a circulación, ¿qué pudiera ser Pablo? Que estoy completamente de acuerdo contigo, tamaño de ¿eh? la molécula. Digamos que el tamaño no está afectando en términos de la absorción. ¿Se acuerdan que hablamos de un metabolismo anticipado? ¿Sí se acuerdan, chicos? Que hablamos de un metabolismo anticipado que podríamos nosotros considerar como presistémico, ¿no? Es un metabolismo antes de que llegue a circulación el fármaco. Entonces, eh, esa situación nos está diciendo que la biodisponibilidad, aunque pudiéramos asegurar que pudiera ser muy cercana a 100, tal vez hay que ver que no esté presente el metabolismo presistémico o que tengamos una degradación gastrointestinal, que eso también puede ser. ¿Se acuerdan? O sea, tenemos moléculas que son más vulnerables a una degradación que otras, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros lo consideremos para que nos podamos eh, saber qué es lo que conviene en cada una de estas, en cada uno de estos principios activos que en este caso estemos intentando obtener el permiso para tener nuestro genérico. Y hay algo bien interesante, ¿se acuerdan que hablábamos de estas correlaciones in vitro in vivo? Y que habíamos visto que, por ejemplo, pues las agencias incluso
ustedes pueden revisar y hay tablitas donde te dice en qué categoría de este cuadro de clasificación biofarmacéutica se encuentran, y generalmente cuando tenemos la peor situación, que es la 4, donde es baja permeabilidad, baja solubilidad, pues nos van a pedir seguramente estudios in vivo, a diferencia de las que están catalogadas en la primera clasificación, que con el in vitro es suficiente, ¿no? Igual también para la clasificación 3, si se dan cuenta, en la clasificación 3, pues tampoco está tan mal el asunto. Igual y la baja permeabilidad se puede se puede controlar con algunos mecanismos de transporte distintos, pero pues es altamente soluble, y también a veces es posible que nos permitan solo con los estudios in vitro y no precisamente in vivo, a comparación de los que están en categoría 2 y 4. Y hay algo que se llama bioexención. O sea, hagan de cuenta que cuando estás demostrando bioequivalencia in vitro, o sea, en el perfil de disolución, el sustituto de la bioequivalencia in vivo, sobre todo cuando tenemos liberaciones inmediatas de acción sistémica, es como la manera en que nos permiten tener el in vitro sustituyendo los modelos in vivo. Que no sé si alguien ha revisado cómo son estos modelos in vivo. ¿Alguien tiene alguna idea de en qué consisten? ¿Cómo creen que se evalúa la permeabilidad, muchachos? Esas sí se las dejo abrir. Ajá, la permeabilidad. Pues en vivo ya sería en un organismo vivo, ¿no? Por ejemplo, yo tendríamos las ratitas. Ajá, en un modelo animal. Entonces, lo van a encontrar, generalmente se puede llevar a cabo para ver permeabilidad, estudios de perfusión intestinal, que puede ser, como bien comentas, en ratitas, ¿no? En modelos murinos, ratones, ratas, ¿no? Cobayos. También lo podemos hacer in vivo en humanos. ¿Se acuerdan que les dije que había estudios, sobre todo de este tipo, que sí se podían hacer en humanos y también se puede ver? Por supuesto, tienes que tener tus propias condiciones. In situ, o sea, puedes extraer el tejido y ver directamente qué tanto permea. Eso lo podemos hacer en el laboratorio, incluso en la facultad. En tejidos aislados, en células, por ejemplo, intestinales, que se hacen los cultivos y se ven en modelos que nos permitan ver qué tanto puede permear el fármaco, ¿no? Entonces, esos nos permiten. Por supuesto, cuando estemos hablando ya de estudios farmacocinéticos, pues obviamente, aparte de tener bien diseñado el estudio, por supuesto, hay que hacer balance de masas, biodisponibilidad absoluta, o sea, comparar con una vía de administración intravenosa. ¿Sí, chicos? Entonces, bueno, esto nada más para que vayamos retomando lo que habíamos visto. Habíamos visto la velocidad de disolución. ¿Se acuerdan que habíamos visto las condiciones zinc? ¿En qué consistían las condiciones zinc? A ver, Candy. ¿Aquí andas, Candy? Sí, la verdad es que ya no me quedó clara y ya no volví a repasar la clase, disculpen. Pues este es buen momento, ¿no crees, Candy? A ver, Gesem dice que él se acuerda. Adelante, Gesem. Gesem, are you here? ¿Me escuchas? Ah, ya, ahora sí ya te escuchamos. Sí, sí, sí. Pues como tal, el primer punto de unas condiciones zinc o sumidero sería un volumen de disolución alto, como de unas 5 a 15 veces. Ok. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué, Gesem? Consistía que las personas que habían hecho la investigación para determinar la velocidad de disolución se dieron cuenta que tenían que tomar varios
ahora sí que factores para poder determinarla y sacar una ecuación. Y Ajá. en la cual se tomaba en cuenta el hecho de que se formaba una capita, una capa de difusión, creo. Ah, ok, Entonces, ¿te refieres al modelo de Nernst y Brumer? ajá. Y Ok. cuando tomaron un volumen de disolución muy alto, como de 5 a 15 veces, un volumen normal, por así decirlo, se dieron cuenta que podían despreciar algunos factores de su propia ecuación y la hacían más sencilla. Ok. ¿Y cuál era el que nosotros podíamos despreciar? ¿Te acuerdas? Dado Em, lo que me estás comentando, que es completamente cierto, ajá, habíamos visto estas condiciones como, o sea, es que es un anglicismo, ¿no? Así que por eso dices sumidero, ¿no? Lavabo, podríamos ajá, también traducirlo. A lo mejor suena por eso tan feo que se quedó como tina, no sé condiciones, también. se quedó como condiciones zinc. Pero realmente, si lo vemos, vamos, de manera, pues, simulada, realmente estamos viendo eso. Si se dan cuenta, pues en el lavabo, a menos de que se tape, pues el soluto, que en este caso puede ser el jabón, se va a ir diluyendo. Nunca vamos a alcanzar la concentración de saturación, ¿no? Y entonces, el llevar Ajá, un experimento, un ensayo de disolución en estas condiciones, pues en realidad nos está permitiendo como tener bien establecida la velocidad de disolución de tal manera que no le afecte la concentración de nuestro fármaco que se va liberando a través del tiempo. Y por eso es que la despreciamos, ¿no? Es tan pequeña esa cantidad del fármaco, o sea, la cantidad que se va disolviendo en el medio, es tan pequeña que no alcanza a alterarnos el proceso de disolución y por ende la velocidad de disolución. Ahora sí, Candy. O sea, C, en este caso que ves la formulita C, es tan baja en comparación con la concentración de saturación que la desprecias. Y eso es bien importante porque si no tuviéramos un volumen suficiente para que no alcancemos a la concentración de saturación, nos estaría afectando en nuestra velocidad de disolución. ¿Se acuerdan? Y que habíamos hablado de que algunos de ustedes hicieron esta práctica de poder tener en el disolutor esta cantidad de 900 mililitros de medio, ¿no? Y el buffer tuvieron que degasificarlo porque también estas burbujitas de gases que siempre tenemos en un medio líquido en condiciones normales, también pueden impedir que tengamos una correcta exposición a nuestro método de disolución por parte de nuestra formulación. No sé si se han fijado, si han sido muy observadores y cuando meten una tabletita agua, incluso esas tabletas que son efervescentes, no, ¿se han dado cuenta cómo se empiezan a generar burbujitas alrededor de la tableta como parte de este proceso de humectación? ¿Se han dado cuenta? Sí, profe. ¿No? Y entonces en el perfil de disolución, pues tratamos, pues por eso de eliminar esas burbujas que pueden estar en el medio de disolución, en este caso en los buffers, y entonces, para que tampoco tengamos esos, o sea, hay varios factores que nos pueden estar afectando, y entonces digamos que confiemos bien en nuestra velocidad de disolución que se esté dando en el proceso, ¿sí? Entonces, pues qué bueno, Candy, que lo retomamos para que ya te quedara un poquito más claro. Habíamos visto los factores que afectaban la velocidad de disolución, ¿se acuerdan? Habíamos visto que teníamos pH, temperatura, viscosidad, tensión, intensidad de agitación, pero eso ¿a qué lo podíamos atribuir? Pues al medio de disolución. Entonces son todas estas variables que en el protocolo de perfil de disolución sí podemos ajustar, ¿no? El pH de nuestro buffer, la temperatura, que se puede ajustar en el equipo, la viscosidad,
Eso es fundamentalmente, sobre todo va a ir de la mano con nuestro tipo de formulación, tensión superficial, intensidad de agitación y del sólido, la naturaleza química, partícula, nuestra fase sólida, y ahorita vamos a ver las fases sólidas, y por supuesto los factores tecnológicos. Habíamos visto que el pH influía, pues porque estábamos hablando de disociación, ¿sí o no, muchachos? ¿No? Y eso va en función de quién, del pKa. A ver, ¿quién será bueno? Iván. ¿A quién es Iván? ¿Qué es el pKa, Iván? Sí, es el pH al cual la concentración de iones, a la cual una molécula se encuentra el 50% ionizada y el otro 50% desionizada. Ok, entonces es una magnitud realmente, ¿no? O sea, que en el caso de los ácidos nos permite medir esta acidez con el logaritmo negativo, por supuesto, pero ahí nosotros hacemos uso del pKa para ver cómo es que estas moleculitas, por supuesto en una solución acuosa, tienden a disociarse. Es fundamental, ¿no? Entonces, ahí, si se dan cuenta, por supuesto, en el pKa nos va a ayudar a describir qué nivel de ionización vamos a tener y, por supuesto, se va a reflejar en que se acepten o se donen los protones frente a ciertos pHs, ¿no? Por eso dice que pKa es el logaritmo negativo de la cuestión, ¿no? De la constante en cuestión. Entonces, eso es importante que nosotros lo retomemos en la parte de solubilidad. Lo vamos a ver también en absorción, van a ver. Pero aquí lo que habíamos visto es que teníamos esta ecuación, ¿no? Que si se dan cuenta, pues se parece mucho a nuestras ecuaciones donde veíamos cómo en el equilibrio teníamos este ácido monoprótico, ¿no? Teníamos los protones, teníamos la base conjugada, o la parte que está ionizada, y HA prácticamente es como la fracción no ionizada, que ciertamente cuando lo podemos nosotros traducir en qué es lo que puede pasar físicamente, vimos el ejemplo de un ácido débil como el pentobarbital, pero un ácido débil que curiosamente no tiene un pKa tan pequeño, es relativamente grande, ¿no? Cercano a más bien de 8 más o menos. Y entonces, ¿por qué razón teníamos este brinco a partir de pH 8? ¿Por qué se potenciaba la solubilidad? ¿Qué estará pasando, muchachos? ¿Se está ionizando o no se está ionizando? Se ionizaba. Exactamente, se ionizaba. Exactamente. Porque aquí, quieran o no, aunque tenemos un pKa alto, pues ahí ya estamos rebasando el valor del pKa. Entonces, en esas condiciones, para los ácidos, si tenemos un pH mayor que su pKa, se va a favorecer la ionización y en este caso nos va a favorecer la solubilidad. ¿Sí o no? Por eso es que influye el pH. Ya habíamos visto que para ácidos débiles, a mayor pH, mayor velocidad de disolución. Y tiene lógica con ese ejemplo del pentobarbital. Pero para las bases es el caso contrario. Para las bases, cuando tengamos un pH mayor, sobre todo que su pKa, vamos a tener una menor velocidad de disolución. Sí, chicos, ahora sí ya estamos... ¿cómo se dice? Ya tiene más sentido con la gráfica. Sí, ¿no? O sea, es que exacto, con gráficas como que queda más claro, ¿no? Entonces, como lo dijo Gesem, o sea, se está ionizando en el caso del pentobarbital, pero a partir de un pH que es mayor que su pKa. Entonces, en la temperatura habíamos visto que también influye, y ustedes lo han visto en su vida cotidiana, ¿no? No es lo mismo querer solubilizar su café en agua helada, ahí en el laboratorio, donde andan en la facultad y bueno, donde andábamos antes, ¿no? Yo ya espero regresar en marzo porque estoy bien atrasada. Pero cuando teníamos, por supuesto, esta influencia de la temperatura, pues nos va a repercutir directamente en la velocidad de disolución.
La intensidad de agitación, ustedes lo han visto, ¿no? Cuando ponían sus mosquitas ahí en su parrilla agitatoria o en el mismo disolutor, teníamos que ajustar las revoluciones por minuto. Ahorita me van a decir las condiciones que seguro leyeron. Sí les dije que leyeran la NOM 177, ¿verdad, muchachos? Porque ya no les dejé tarea, dije, les voy a dejar descansar. Entonces ahorita vamos a ver la NOM, ¿sale? Entonces, aquí en la intensidad de agitación se puede modificar esta capa de difusión que vimos, que se veía bastante clara en el modelo de Nernst y Brunner. La movilidad de las moléculas, por supuesto, se va a ver afectado. Puede aumentar el paso de las moléculas de esta capita que se forma hacia el medio de solución, donde tenemos mayor a menor concentración, y un aumento de la velocidad de disolución por ende. La viscosidad, pues aquí este es uno que también va a afectar, pero de manera inversa, ¿no, muchachos? Han tratado de solubilizar miel en agua, pues en agua a temperatura normal. En comparación con el azúcar refinada, ¿cómo lo ven? ¿Se tardan más o menos? En miel tarda más. Así es. Entonces, incluso hay que aplicarle calor, ¿no? Si te quieres hacer un tecito, pues que esté bien a temperatura un poquito alta para que pues logre solubilizar tu miel, porque evidentemente es mucho más viscosa. Y lo mismo hay que considerar para los jarabes, ¿no? Por ejemplo, que son estas formulaciones que tienen alta viscosidad. Tensión superficial. La tensión superficial que nos puede afectar, pues el ángulo de contacto, ¿no? Si no tenemos un cierto ángulo de contacto, se nos puede dificultar la humectación. Y aquí lo podemos observar, ¿no? Aquí, por ejemplo, que está a 180 grados, pues mi ángulo de contacto es nulo, ¿no, muchachos? Menor a 90, pues está ayudando, ¿no? Aquí, pues, micha y micha, 90 grados, ¿no? Y aquí mayor a 90 grados. Entonces, el ángulo de contacto es parte de que si revisaron cuando hicieron su resumen, leyeron algo sobre los tensoactivos, ¿no? Que también nos pueden ayudar muchos de estos excipientes a modificar estas propiedades de solubilidad, ¿no, muchachos? De nuestra forma farmacéutica, por supuesto. Dime, Hugo, ¿quieres comentar algo? Sí, es sobre ese mismo texto. En esa parte te decía que si tú vas a meter un tensoactivo a tu formulación para la prueba de disolución, tienes que justificarlo científicamente, pero ¿de qué forma podrías justificar el hecho de meter un tensoactivo? Porque incluso ahí podrías hacer trampa de querer legalizar tu medicamento que no es nada soluble metiéndole tensoactivos, tal vez para mejorar su solubilidad cuando realmente el fármaco no es bueno. O sea, ¿cómo justificas para que sí valgan? Para que tú tengas como, digamos, esa aceptación. Sí. Pues bueno, ahí va a depender mucho de, por supuesto, tu principio activo, tu fórmula farmacéutica. Si te das cuenta, nosotros tenemos como prueba estándar, sobre todo de cuando tenemos estos fármacos que entran en las clasificaciones más ideales, como la 1, por ejemplo, esta prueba de disolución in vitro, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que establecer pudiera ser que, aparte de considerar cuáles son las condiciones de nuestro principio activo y de nuestra forma farmacéutica, hay que ver cuáles pueden ser las características de nuestros excipientes, ¿no? Porque también en la farmacopea vienen pruebas para los excipientes. Por supuesto, cuando estamos hablando de sólidos orales, ¿no? Lo que nosotros queremos es que el principio activo se disuelva pues, en el menor tiempo posible, ¿no? Y precisamente muchos de estos datos están a nivel farmacopeico. Entonces, lo que nosotros quiero pensar que tenemos que justificar
cuando veíamos, ¿te acuerdas? Estas pruebas de calidad, ¿no? Estas pruebas de calidad, tenemos que garantizar, ¿no? Que el principio activo nos esté, pues de cierta manera, favoreciendo, ¿no? Con estas condiciones de temperatura, de velocidad y estas condiciones controladas, que se esté dando el proceso de disolución de manera que entre dentro de los rangos que te está pidiendo la farmacopea y que los excipientes también estén cumpliendo con el control de calidad que viene en las monografías. Y si no lo tienes, por ejemplo, si es un excipiente muy innovador, el excipiente también tiene que tener un proceso de validación, ¿no? De compatibilidad, de toxicidad, porque acuérdense que hay excipientes que tienen esas desventajas, ¿no? Que también pueden ser ciertamente tóxicos. Me viene a la mente, por ejemplo, estas siliconas que han sido tan cuestionadas. Tengo una alumna que me contó, fíjense, es de la maestría del CEIP, que le pusieron unos implantes y desarrolló el síndrome de Asia, donde tu cuerpo empieza a generar una inflamación así tremenda. Y me decía, ¿cómo es posible que sigan en el mercado? Porque esos entran dentro del área de dispositivos médicos. ¿Cómo es posible que sigan en el mercado este tipo de materiales que ya se sabe que son sumamente peligrosos, ¿no? Y dije, bueno, a ciencia cierta no lo sé, porque no me he metido mucho a la parte de dispositivos, pero es importante que también nosotros podamos demostrarle a la agencia regulatoria que el excipiente es inocuo, o sea, inocuo en términos de que no genere una reacción tanto con el organismo o con el mismo principio activo, porque eso también puede afectar la estabilidad. Entonces, eso es importante también considerarlo, ahorita que lo mencionas, Hugo, eso también es importante considerarlo. A ciencia cierta, yo creo que no tengo ahorita, no me viene a la cabeza un ejemplo así que nos ayude como a responderte completamente tu duda, porque a manera general, lo que ellos te van a pedir es eso, ¿no? Si son excipientes que ya se conocen, que están permitidos, que ya se sabe, ¿no? Cuáles pueden ser las consideraciones a tener en cada uno de ellos, pues no hay tanto problema, pero cuando son excipientes más innovadores, sí tienes que demostrar, ¿no? Estas cuestiones de inocuidad, de toxicidad, de reactividad, de compatibilidad, y en especial con esta prueba, lo que te van a pedir, que por supuesto entres dentro de los parámetros, ¿no? De los parámetros de Q. La Q es un parámetro súper importante, ahorita lo vamos a ver, que te está indicando qué tan rápido se está dando el proceso de disolución, ¿no? Por ejemplo, en tabletas, y te dan un rango, ¿no? Un rango de porcentaje. Y eso va a depender, pero generalmente ya está armonizado en la USP, en la FEUM, y entonces hay que considerar la temperatura a 37 grados, hay que considerar si vas a usar el aparato 1, que es el de canastas, o el aparato de paletas. Pero a ver, busco un ejemplo más específico para que veamos cuáles pudieran ser esas repercusiones, ¿no? Porque va a depender mucho. Si quieres hay que buscar un ejemplo y vemos qué tanto puede depender en términos de que te acepten tu formulación con ciertos excipientes. Pero las consideraciones en general es esa, ¿no? Que tú puedas demostrar que, dado cómo esté clasificado tu principio activo, tu prueba de disolución in vitro sí te va a funcionar si tienes las mejores condiciones, sobre todo si eres clase 1 y clase, ¿cuál les dije? Clase 3, ¿no? Por ejemplo, si revisaron la NOM,
¿cuáles son los pHs que les pide según la NOM 177? ¿Alguien los revisó? Me parece que te Yo. pide. Tú, Juan. Yo también la leí. Bueno, por De hecho, marcó varios, ¿no? Ujú. Te pide una solución reguladora de 4.5. Ajá. Es las soluciones de buffers, ¿no? De amortiguadoras. Ujú. Y otra de, bueno, para simular como el ácido clorhídrico, dice que es de 1.2, me parece. Y para intestino, bueno, el intestinal es una solución reguladora de 6.8. Ok. Ajá. Entonces estamos ahí como simulando las condiciones pues gastrointestinales, ¿no? Sí. Y entonces, nosotros ahí lo que podemos ver, a ver, alguien puso, ya lo pegaron. Ok, casos donde se especifican perfiles de disolución con 3 medios, aparato 1 que es el de canastas, 100 revoluciones, esta es la intensidad de agitación, o en paletas, 50, si se dan cuenta, pues para las canastas, pues requieres mayores revoluciones por minuto. Todo es el volumen, que les decía, volúmenes altos, cercanos a 1 litro, precisamente pues para que no nos esté afectando la concentración de nuestro mismo fármaco en el volumen. Es ácido clorhídrico, por supuesto, para condiciones de pH 1. Aquí lo pueden checar, ya se los pegó GESEM. Entonces, eso es importante para que nosotros sepamos qué condiciones hay que cumplir para que la agencia regulatoria te lo tome como correcto, porque hagan de cuenta que ya que lo sometes, pues la agencia regulatoria te puede creer, pero no te puede creer a ciegas, ¿no? Es como cuando mandamos a un journal nuestros experimentos para una publicación. Hay journals que son muy confiados y creen en tus tablas y sí, o sea, los que te evalúan te dicen, no, pues aquí como que se ve raro, ¿no? Tienes desviaciones así y asado. Pero hay journals que son muy estrictos y yo creo que está bien. Y no se conforman con que les mandes la tablita, ¿eh? Quieren tus datos crudos y que demuestres cómo procesaste las muestras. Y entonces en las agencias regulatorias, pues imagínense si creyeran a ciegas que tu formulación es inocua y que los excipientes no causan ningún efecto y que todo, o sea, que nada más con que tengas el principio activo, independientemente de qué excipientes estés usando, como decía Hugo hace ratito, ¿no? Queriendo hacer trampa con tensoactivos, pues estás justificando que pues sí entras dentro de lo que te pide la agencia regulatoria. Pues la agencia regulatoria tiene terceros autorizados. ¿Han escuchado de Kayak aquí en México? No. Pero por favor, ahorita le voy a comentar algo. Ya ve que en el artículo que nos mandó sobre disolución y todo eso habla de la de paletas, la de canastas, la de cilindros inversos o algo así. Y ahora eran 4, creo. Aquí en la NOM 177 no menciona a los otros más que de canastillas o de paletas. Sí, no, hay varios. O sea, en ese yo se los mandé para que vieran que existen más equipos, por supuesto. Pero aquí la NOM se acota a esos dos, al equipo 1 y el equipo 2. Ah, okay. Y otra cosa, yo me acuerdo cuando hicimos esto ahí en la planta piloto, lo hicimos en el de canastillas, y me acuerdo que, bueno, en ese caso fue el maestro Edgar, que nos decía que tenemos que poner la solución a cierta temperatura, y aquí en la NOM tampoco lo vi, bueno, no, otra vez no lo vi. A ver, ¿cómo? O sea, tenemos que ponerla, ya ve que es casi 1 litro de solución el que tiene que, ¿ese tiene que estar a cierta temperatura? Sí, no, dice la norma, a ver, chécale. Sí, entonces por eso no lo vi. ¿No dice 37? Ahorita me regreso, ¿eh? Sí dice la temperatura. Ay,
Todavía nos falta ver todo esto. Pero por acá lo tengo. 37, aquí está. Para el aparato 1. Pero para el aparato 2 queda igual. Lo que afectan son las revoluciones por minuto. Pero sí, 37. ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Sí. Pero chéquenlo, o sea, ahí lo importante es eso, que tú cumplas con las especificaciones que vienen de tu principio activo, vienen incluso en la farmacopea. Si no viene, pues tú tienes que validar tu método, porque no vienen de todos los principios activos. Eso es una realidad. Aunque la farmacopea ha crecido muchísimo en monografías, pues si no someten más monografías validadas, pues hay principios activos que no tienen su monografía y hay que validar el método, ¿no? Para que tú puedas demostrar que, sobre todo, si tú quieres que te aprueben este genérico, ¿no? Generalmente tienes que demostrar que tú tienes un comprimido que tiene, por supuesto, excipientes inactivos, ¿no? Que tiene las mismas cantidades del principio activo, que tu IFA tiene ciertas consideraciones en el peso total, eso también te lo piden, ¿no? Entonces, hay casos de bioextensiones, ¿no? Sobre todo cuando tienes cantidades de los excipientes diferentes para diferentes dosis, y entonces ahí solo cambia lo que tienes de IFA. Y también, sobre todo cuando tienes modificaciones en las cantidades de otros excipientes, en términos de que cambies el contenido de tu principio activo. Entonces, ahí es un poquito más complejo, no los quiero hacer bolas, pero también va a depender si nuestra formulación es un comprimido o cápsulas de liberación inmediata. Pues aquí se tienen que establecer los perfiles de disolución con la dosis de referencia, la dosis a probar, ver que son similares en los 3 medios especificados, ¿no? Con respecto a tu control. Y entonces, si tú tienes una liberación de más del 85%, generalmente a los 15 minutos, tú puedes incluso saltarte que te pidan el factor de similaridad, que ahorita vamos a hacer un ejercicio con ese. Bueno, si nos da tiempo, chicos, porque con ustedes se me pasa el tiempo bien rápido. Si no, se los dejo y lo terminamos el viernes. Pero la F2, que seguro vieron en su NOM, eso es lo que nos ayuda a determinar la similitud entre tu referencia con tu fármaco de prueba. Entonces, ahí va a depender mucho, ¿no? Si tu Q es muy buena, a veces no es necesario poner la F2, pero si no sale tan buena, sí tienes que comparar con el factor de similaridad, ¿no? Y en cápsulas de liberación retardada, ahí sí, en general te van a pedir que tú determines el factor de similaridad, que tiene que estar dentro de 50 a 100. Ese es el rango para decir, si es mayor de 50, o sea, generalmente de 50 a 100, estás entrando de bioequivalencia. Entonces, también depende mucho cuál es nuestra formulación. ¿No, muchachos? ¿Sí? ¿Más o menos? O sea, ahí va a depender mucho del producto que tengamos. Entonces, sí tengo un ejemplo, a ver si nos da tiempo hoy. Si no, se lo subo y lo verificamos el viernes. Pero, porque siempre ya me salté un montón. Estábamos en esta parte de los de los factores que influyen a la disolución, pero ahora de los que son del sólido, ¿no? De los que son inherentes del sólido. Aquí tenemos la solubilidad, que por supuesto va a estar de la mano con nuestra fase sólida, o si tenemos una base, si tenemos un ácido, o si nuestra molécula tiene ésteres. El tipo de fase sólida, si tenemos hidratos, solvatos, etcétera,
y el tamaño de partícula. Ahorita vamos a ver. Si por ejemplo tenemos principios activos básicos, pues ya habíamos visto, ¿no? Generalmente son más solubles a un pH ácido. Y por el contrario, cuando tenemos principios activos ácidos, como el pentobarbital que vimos hace ratito, son más solubles a pH alcalino. Por eso vimos que después del pH 8, ¡pum!, ¿no? Se aumentó muchísimo la solubilidad, ¿no? Entonces, si tenemos ésteres, a veces tenemos ciertos retardos en la disolución. Eso también puede suceder. Y ustedes vieron esto de los sólidos farmacéuticos en fisicoquímica, ¿se acuerdan? Cuando vieron estas cuestiones del estado sólido, ¿sí se acuerdan? ¿Cuáles son estos sólidos de importancia farmacéutica que se acuerden ustedes, chicos? ¿Qué es, por ejemplo, un polimorfo? ¿Qué es un polimorfo? Un polimorfo es una molécula que puede, que aunque es la misma molécula, tiene diferentes arreglos cristalinos a la hora de solidificarse, bueno, de cristalizarse, bajo diferentes condiciones como diferentes solventes, temperaturas, tiempos, etc. Forma diferentes arreglos cristalinos. Ok. Y entonces, si hablamos de polimorfos farmacéuticos, ¿qué ventajas pudiéramos tener, Pablo? ¿O desventajas? Se ha visto, de hecho, que entre diferentes polimorfos luego presentan diferentes propiedades físico-químicas, ¿no? Sí. Físico-químicas. Que las principales, que las que más me acuerdo, que nos mencionaron relacionado a la preparación de fórmulas, es que hay polimorfos del mismo fármaco que tienen punto de... se fue el nombre. Punto de... ¿De fusión? No sé cómo se ¿De fue. fusión? De fusión, perdón. Tienen punto de fusión menor o mayor solubilidad. Entonces podemos tener oportunidades que puede ser mejorar nuestras propiedades incluso mecánicas, ¿no? Mejorar la disolución. Podemos incluso patentarlas, que esa es una gran ventaja. Los cocristales, por ejemplo, se pueden patentar. Y aunque sea un cocristal de ampicilina, que la ampicilina ya venció la patente hace mucho tiempo, pues como está realmente dentro de su estructura y está mejorando, en principio, pues patentar es algo que mejore, ¿no? Puedes patentar algo que no mejore, pero a nadie te lo va a comprar, a nadie le importa. Entonces, esas son cuestiones bien importantes, pero también, o sea, esta cuestión también puede traer desventajas, o sea, no forzosamente van a mejorar propiedades biofarmacéuticas o farmacocinéticas. También podemos tener anomalías en el desarrollo de tu producto, podemos tener problemas con las cuestiones regulatorias, ¿no? De que te pidan más evidencia de tu molécula, porque no es la molécula como tal, sino tenemos esta diferencia en su estructura del estado sólido y tienes que garantizar que sea estable, ¿no? Entonces, eso es importante en cuanto a hablar de polimorfos. O sea, hay muchas moléculas que ya tienen estas variantes y en general podríamos decir que entre las propiedades más importantes que van a variar son su índice de refracción, ¿no? Volumen molar, hablando de las cuestiones cristalinas, higroscopicidad, ¿no? Eso también puede verse afectado. Hablando de la formulación, nos puede afectar en la dureza, en la compactación, ¿no? En termodinámicas, la temperatura de fusión, como bien mencionas, Pablo, sublimación, ¿se acuerdan de la energía interna y la entropía? ¿Se acuerdan de esas partes? Energía libre de Gibbs, etcétera, ¿no? Se me viene solubilidad, que es lo que hemos estado viendo. A nivel espectroscópico podemos verse afectada las vibraciones, las rotaciones y cuestiones cinéticas, que son también de lo que hemos retomado mucho en el curso, la velocidad de disolución y la velocidad de reacción del analito en estado sólido, que puede estar de la mano con la estabilidad. Entonces, eso es bien importante que nosotros podamos entender en los polimorfos, porque precisamente pues, nos dan todas estas alternativas. Tenemos los hidratos y los solvatos. ¿Cuál sería la diferencia entre un hidrato y un solvato? Hidrato, ¿qué nos dice el nombre, muchachos?
Los hidratos son con agua y mientras que los solvatos se refieren a otros solventes. Exactamente. Entonces, si estamos hablando de un hidrato, son moléculas que tienen agua en su red cristalina. Y aquí tenemos hidrato de ampicilina, ¿no? Por ejemplo. Solvatos son solventes diferentes al agua, que pues también nos pueden dar enlaces estables, ¿no? Aquí, por ejemplo, con alcohol, ¿no? Entonces, a estos los consideramos pseudopolimorfos, ¿sí? Pero acuérdense que este es el polimorfismo, ¿no? Tenemos estas formas inestables, metaestables, ¿no? ¿Se acuerdan que sí lo vieron esto en fisicoquímica, muchachos? Ya no se acuerdan. O mazo. No me suena. Tal vez las formas no, pero sí el concepto de polimorfismo. Ok. Pues entonces acuérdense que también tenemos sales y tenemos cocristales. Las sales, ustedes ya las conocen. No es lo mismo trabajar con naproxeno base que con naproxeno sódico, ¿no? Naproxeno base, ujole, ni a patadas lo solubilizas. Y en cambio, cuando lo tenemos en su forma de sal, ¿qué hemos observado, muchachos? Generalmente tenemos mejoras en la solubilidad, ¿no? Muchos de nuestros fármacos están en forma de sal. Generalmente se pueden ver beneficiados si son ácidos o bases libres. Puedes ver mejorada el punto de fusión, higroscopicidad, velocidad de disolución. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Desde los 80s fue muy utilizado esta cuestión de las sales, pues para mejorar los compuestos con dificultades en solubilidad. Y aquí tenemos algunos tipos de sales, que son de las más utilizadas. Si se dan cuenta, las sódicas, pues son de las que se utilizan más en los ácidos. Y en básicos, en fármacos básicos, pues tenemos citratos, fosfatos, nitratos, tartatos, ¿no? Carbonatos, benzoatos, que son muy utilizadas y por supuesto también tienen que ser aprobadas por la FDA o por nuestro caso por COFEPRIS. Entonces, eso no significa que sean pues como la panacea, también podríamos tener inconvenientes, ¿no? ¿Y qué inconvenientes pueden ser? Pues nos retrase el desarrollo de nuestro medicamento, porque andamos viendo qué sal es la que mejor estemos mejorando nuestras propiedades. O sea que en la parte de formulación ahí estamos atorados y no necesariamente todas las sales nos van a mejorar la solubilidad o la velocidad de disolución. Es como lo que les decía, ¿no? En la facultad hay quienes trabajan con cocristales, y lo sé porque conozco sus proyectos, pero ciertamente pues tienen que evaluar que ese cocristal esté teniendo pues mejoras y se mantenga su eficacia terapéutica, ¿no? Que eso es lo importante. Tampoco necesariamente van a aumentar la biodisponibilidad, pero pues son alternativas, ¿no? Y también podríamos tener algunas dificultades por las propiedades físicas químicas de las nuevas entidades químicas. Entonces, eso es importante que lo consideremos, ¿no? En el caso de los cocristales es bien curioso. A veces los llegan a confundir, pero realmente aquí el cocristal, la gran diferencia es que tienen en su red formadores de cristales, ¿no? Aquí podríamos tener esta opción también de poder alterar sus propiedades físico-químicas del fármaco sin tampoco comprometer la estructura del mismo, ya que tenemos algunos ejemplos de cocristales, ¿no? Carbamazepina, acetaminofén, cafeína, indometacina. Entonces, esas son formas sólidas de importancia farmacéutica. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué creen? Porque a mayor tamaño de partícula, mayor dificultad en su solubilidad. Ah, ok, hablando del tamaño de partícula, a mayor tamaño de partícula, ¿cómo, Pablo? Más problemas con su solubilidad. ¿Y tú crees que un tamaño de partícula súper chiquitito sea muy idóneo? Tampoco.
Exacto, ¿no? Entonces, por supuesto, lo que sí podemos asegurar en términos generales es que cuando tenemos un menor tamaño de partícula, ahí sí hay más superficie expuesta, ¿no? A tu medio de disolución y por ende, en general podríamos tener una mayor velocidad de disolución. Pero también hay que cuidar mucho a las partículas sumamente pequeñas, porque como bien comentas, también podrían suceder casos contrarios, ¿no? ¿No les ha pasado que luego quieren, cuando tenían sus prácticas de implanta pilato, quieren solubilizar ahí un excipiente o algún material que tuviera un tamaño de partícula muy parecido como a lo que tenemos en el talco? ¿Qué pasa? Se aglomera, ¿no? Y las aglomeraciones hacen que se impida la humectación. Eso nos pasa hasta cuando hacemos atole, ¿no? Y hasta ni con el maicena te sale porque no lo disolviste antes y lo avientas así al agua hirviendo y se te hacen grumos y ahí andas ahí tomándote unos ricos grumos. Pues tamaños muy, muy pequeñitos, pues también te puede afectar la humectación. ¿Qué pasó, Hugo? En lo de que el talco se aglomere, aparte del tamaño de partícula, puede también depender de la forma de las partículas, porque qué tal si son muy lisas y eso hace que tal vez se junten más. Si tuvieran tal vez una forma irregular o al menos con relieves, eso haría que se aglomeraran menos. Bueno, ahí va a depender de qué tipo de partícula estemos hablando, ¿no? O sea, ahí no te quisiera, o sea, podríamos decir que el tamaño de partícula puede depender muchísimo en qué tanto se humecte, o sea, que esté en contacto con el solvente, pero pues por supuesto, esas son características muy específicas de tu partícula, ¿no? O sea, que seguro también pudiera impactar. Ahí tendríamos que revisar como más a fondo si, si bajo ciertas condiciones, yo estaría pensando que, por ejemplo, partículas que sean más chiquitas, así en micras, ¿no? Por ejemplo. Y eso a lo mejor puede estar alterando también, pues, al mismo tiempo su naturaleza. Entonces, ahí hay que ver qué tanto puede estar afectando, ¿cómo se dice? Estas aglomeraciones y ¿te refieres a la superficie? O sea, que en su superficie sea porosa o algo así. ¿Te refieres a algo así? Sí. Podría ser. Yo le iría más también a los tipos de excipientes que estés manejando, ¿no? O sea, las características también de tus excipientes. Pero no te quiero mentir, no soy experta en esa área. Pero seguro puede ser algún otro factor que hay que tomar en cuenta. Ok, maestra, gracias. Entonces, en el caso de los de la velocidad de disolución, generalmente va directamente proporcional a la superficie que está en contacto, ¿no? Y por eso se le llama superficie efectiva, ¿no? Ahí lo que vamos a ver, ¿no? En la disolución es que obviamente la absorción se va a dar a partir de que tengamos el fármaco disuelto. Y por supuesto, cuando tenemos un estudio in vitro, vamos a garantizar lo que queremos es que nosotros le digamos a la agencia regulatoria que pues nuestra formulación sí funciona, ¿no? Y al menos comparándola con el de referencia, se está comportando igual. ¿Por qué igual y no mejor? Porque también puede suceder. Si se dan cuenta, hay formulaciones que pueden dar una mejor biodisponibilidad. Pero si no tienes estudios clínicos de qué pasa cuando tienes esa biodisponibilidad, también puede conllevar un riesgo.
¿sí? Entonces, por eso cuando hablamos de productos que van a salir como genéricos, tienen que tener la misma formulación y tienen que tener la misma, la misma dosis, ¿no? Que se acuerdan que habíamos visto ejemplos que incluso cambiando la forma farmacéutica, aunque tuvieras la misma dosis, aumenta el efecto en ciertos aspectos, ¿no? O sea, puedes tener efectos en otros órganos que no tendrías en vía oral, por ejemplo, y eso es parte de los efectos adversos que hay que considerar. Entonces, eso es importante que nosotros sepamos que pues en nuestra formulación, si va a funcionar como un genérico y no te van a pedir estudios clínicos, a menos de que sea biotecnológico, porque ahí sí te los van a pedir. Va a depender mucho de qué tanto caracterices tu molécula, por supuesto, pero en small molecules, ¿no? Como estos que vimos, estos ejemplos, pues obviamente no es necesario hacer estudios clínicos, pero sí tienes que garantizar que se comporte de manera similar o bioequivalente al de referencia. Y entonces aquí podemos ver los aparatos de disolución, que por ejemplo sea sensible, ¿no? Que podamos discriminar entre una formulación y otra, que se pueda correlacionar con los estudios in vivo, si es que nos los están pidiendo también. Podemos tener pues nuestro control de calidad, que sea reproducible, ¿no? Que esté automatizado. Estas las cuestiones, reproducible, sensible y podamos correlacionar in vivo, ¿no? Entonces, en las oficiales vamos a ver que tenemos pues las de las farmacopeas, ¿no? Aquí faltó la FEUM, pero evidentemente para verlo del área superficial, generalmente se usa un aparato que se llama aparato de Woods. Y este aparato de Woods te permite determinar nuestra constante, pero de disolución intrínseca, cuando hablamos del fármaco en sí. Entonces, aquí tengo también otra foto del aparato de Woods, que precisamente es muy utilizado para estas disoluciones intrínsecas. Y por supuesto podemos tener tanto condiciones zinc como condiciones no zinc. Entonces, la toma de muestra puede ser manual, puede ser automática. Esto es lo que viene en la USP, pero si se dan cuenta no varía mucho con lo que viene en la NOM 177, que también les pide varios pHs, les pide ciertas condiciones de los aparatos, sobre todo del de canastillas y de paletas, y por supuesto que estemos garantizando la temperatura del baño, que nuestro equipo pues, sea de acero inoxidable, por supuesto, con cierto tamaño de malla, que tengamos ciertas consideraciones dependiendo del tipo de formulación que vamos a ocupar, ¿no? Eso es súper importante. ¿Qué pasó, José? Justo le iba a comentar eso de la USP, que vi que ahí te recomendaban para las especificaciones de disolución una guía, la Q1A, que era de Conferencia Internacional de Armonización, ¿no? Creo que sí. ICHs. Esas ICHs son súper importantes precisamente porque ahí vienen también armonizados cuáles son los procesos. Ya ICHs, ¿eso lo vieron en calidad? ¿Lo están viendo en sistemas de calidad? ¿Lo de las ICHs? No, todavía no llegamos a eso, profe. Pero sí las van a ver. Sí, creo que sí. Ok, está bien. Entonces sí, esa que tú mencionas, José, que es la Q1A, es como para muestrar, sobre todo, para ver estabilidad de nuevos productos. Porque te decía que había como 3 categorías, ¿no? Y que te decía una de especificaciones de punto único, una era de 2 puntos y una era comparación de perfiles de disolución. Y bueno, ahí yo me enfoqué más en esa porque ahí era donde te ponía que los requisitos como para la bioequivalencia en concentraciones menores en dosificación. Ok, ¿y viste alguna diferencia así puntual con la NOM 177?
Vi muchas similitudes, nada más en lo que vi es que también te refería a otros dos métodos, otros dos aparatos que aquí en la de México decía que no eran tan comunes, que era el de cilindro de doble acción y el de sistema celular de flujo continuo. Sí, no, es que no los tienen aquí, o sea, muchas empresas aquí en México no tienen esos equipos y eso es una gran limitante. Y créanme, eso es con los genéricos que no son biotecnológicos. Con los biotecnológicos, por ejemplo, en las monografías de farmacopeas internacionales, luego vienen, por ejemplo, discroísmo circular. Casi nadie tiene discroísmo circular. Es un gran problema, ¿no? Por ejemplo, porque ahí fíjense que entran muchas cuestiones también. Por supuesto que nosotros tenemos que buscar que los métodos farmacopeicos pues nos garanticen la calidad de nuestra molécula, y de nuestra formulación, ¿no? Hablando ya con los excipientes. Pero también hay una cuestión bien pues, limitante, que si ustedes recordarán en las farmacopeas está involucrada gente de la academia, gente de agencias regulatorias y gente de la industria. Y pues algunas veces, pues la gente de la industria, sobre todo hablando de la Big Pharma, pues hace como, pues, como, no quisiera verme como muy gritera, pero busca que queden especificaciones que solo ellos puedan cumplir, porque eso te quita menos competidores. Y eso se vio mucho cuando pasó esta disputa entre Roche y Proviomed. Si quieren, revísenlo, porque Proviomed es una empresa mexicana que empezó con sintéticos y después le brincó a biotecnológicos genéricos, que son los biocomparables en México, biosimilares en el mundo, y pues empezó a volverse una competencia importante, ¿no? Porque en cuanto caducaba su patente, ya podían sacar al mercado una formulación mucho más económica, que si cumplías con los requisitos de bioequivalencia, que les digo, en biotecnológicos no es tan sencillo, tienes que hacer estudios clínicos, pero en función de qué tanto demuestres la caracterización de tu molécula. Pero dado que ahí estamos hablando pues de entidades proteicas, ¿no? Ciertamente, acuérdense que si no garantizas la estructura, se te va al suelo la actividad terapéutica, ¿no? Entonces, ahí hubo mucha grilla en términos de que estuvieran exigiendo pruebas que pues, las pequeñas empresas productoras de genéricos no pueden cumplir. Y eso también pues, los posiciona pues, en cierta ventaja. Entonces, hay mucha controversia en ese sentido, de que si algunos métodos a lo mejor siendo no tan caros y no tan, ¿cómo se dice? No tan complejos en términos generales, nos pueden dar suficiente evidencia para garantizar la calidad de la formulación y del principio activo, pero pues eso lo tienes que demostrar, ¿no? Y pues hay mucho más problemas cuando tienes pues estos casos de que no tienes validados los métodos, por supuesto no te lo van a aceptar, pero si la NOM 177 pues prácticamente como que se ajusta a las condiciones que tenemos en las empresas en el país, que no es que sean las mejores, pero pues es lo que hay, ¿no? Y por lo menos por eso les piden especialmente en esos dos equipos que son los más comunes. Incluso en la facultad tenemos esas dos opciones. No sé si en los laboratorios que se dedican más a esto ya tengan alguno de estos que comentas, ahí sí desconozco, pero ciertamente pues nuestra NOM se basa en prácticamente estos que pueden ser útiles para varios genéricos de los que se trabajan en el país. Y la verdad es que las empresas mexicanas pues la verdad no le tiran más que a genéricos, muchachos. Son muy pocas las que tienen destinados así
un rubro específico para investigación y desarrollo de nuevas moléculas, porque es un gran riesgo, ¿no? ¿Se acuerdan de nuestra tablita donde de 25,000 entidades te quedabas con una? Pues evidentemente ese riesgo muchos no lo quieren correr y pues es para ellos más factible pues tener en el mercado genéricos, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, esa es una de las razones por las cuales pues está acotada pues, a esos equipos, aunque es importante que ustedes sepan que hay otros equipos, ¿no? Por supuesto. ¿Algo más, muchachos? No, por favor. Les voy a compartir. Espérenme, les comparto mi pantalla para que anoten este ejercicio y y podamos hacer una prueba para aplicar la F2, ya que sí revisaron la NOM. Yo creo que ya no nos da tiempo de que lo terminen ahorita. ¿Tienen clase después de mí? Sí, tenemos tópicos. Sí. Ah, ok. Entonces, espérenme, les comparto rápido y le toman captura. O a ver, déjenme ver si se los puedo copiar y pegar. Aquí en el chat, déjenme ver si queda más o menos decente. Porque con esto podríamos nosotros, pues, practicar, ¿no? Un ejercicio de bioequivalencia. Son datos de un producto de prueba con un producto de referencia. Ahí está. ¿Sí lo ven? RT es el producto de referencia, o sea, el porcentaje disuelto en función del tiempo del producto de referencia, y el de la tercera columna es el porcentaje de disolución del producto de prueba. ¿Ya lo alcanzaron a ver? Lo puse aquí en el chat. La tabla, sí. Entonces, Tiempo, RT y PT. Así es. ¿Sí? Entonces, traten de hacerlo y lo vamos a revisar el viernes. ¿Sale? Y En también... sí, ¿qué parte tenemos que resolver, profe, de la tabla? Tienen que determinar la F2 que viene en la NOM. Cuando no te es suficiente con el valor de Q, tienes que determinar F2. ¿Se acuerdan que les dije del acetaminofén? Por ejemplo, con cierto gramaje necesitas tener una disolución casi mayor del 85% en menos de 15 minutos. Pero no siempre eso lo obtienes. Entonces, aquí, por ejemplo, vean que es el caso, ¿no? Tenemos que incluso el de referencia no tienes un porcentaje disuelto mayor del 85% en 15 minutos. No siempre sucede. Entonces, cuando no lo tienes, esas son las cuestiones de bioextensión que les comentaba. Si te piden determinar la F2 o en liberaciones modificadas. Entonces, aquí está la formulita que pueden ocupar. También viene la NOM. Aquí está lo de la Q que les decía. Estos son los componentes del perfil. Y los rangos que te permite, que si se dan cuenta que al final debe ser mayor al 85% en general, se deben de hacer al menos 3 tiempos.
Esto es lo que podemos observar en una tableta desintegrante, y en la de desintegrante, si se dan cuenta, no se genera como ese estado estacionario. Y aquí podemos observar que en la disolución intrínseca se ocupa la de Noyce y Whitney, precisamente, con la que les dije del aparato de Woods, pero para la liberación inmediata de formulaciones orales, si no cumples con estos valores de Q, tienes que sacar el factor de similitud, que es la F2. ¿Sí lo alcanzan a ver aquí? Y también viene en su NOM. Creo que en la NOM viene ligeramente con algunas diferencias, pero te da lo mismo, ¿eh? Si quieren, inténtenla con las dos y lo revisamos el viernes. Y les voy a abrir una asignación de que para el lunes, para que ya vayan leyendo de absorción sobre los mecanismos de absorción. ¿Sale? Que hagan ahí un esquemita bonito de los mecanismos de absorción, para que ya vayan avanzando eso, pero para el viernes chéquense este ejercicio. ¿Sí, chicos? De todas formas, vamos a verlo en clase. Ok, por favor. Chicos, los veo a la 1, quedamos de vernos hoy. Sí, profa. O sea, espero que no nos tardemos mucho, pero sí es importante. Quiero que vayamos avanzando en la parte de tutoría. Entonces los veo a la 1. ¿Sí quedamos a la 1? Sí, nos toca la 1. Sí, ¿En esta misma sala? ¿Mandé? En esta misma sala, ¿verdad? Sí, en esta misma. ¿Dudas, muchachos? Hasta aquí. No, no importa, no. Pues bueno, no me despido. Los veo al ratito, ¿sale? Para que les dé tiempo de ir al baño, que sea, menos en 5 minutos. Nos vemos. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Sí, gracias. Gracias. Gracias, profa. Bye.